Muy buenos días a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. La idea de este panel es explorar o platicar cuál va a ser o cuál debe de ser el impacto de las nuevas herramientas de comunicación para poder maximizar el desarrollo y sobre todo la capacidad que tengamos de llegar a más personas con manifestaciones de arte y cultura. Así es que nos acompañan Citlali, Montserrat y el maestro Aparicio, y la verdad de las cosas, ese es el tema. Ojalá que alguien quiera empezar y le paso la palabra a Montserrat. Había una primera pregunta, ¿verdad? Que ¿cuál Pues era sí. el futuro o cuál era el uso que le podíamos dar al arte y la cultura, a las nuevas herramientas para el arte y la cultura? A eso yo respondería que, bueno, en cuanto dio inicio la pandemia, la mayor parte de nosotros giramos instintivamente hacia el arte y el entretenimiento a través de la pantalla, películas, libros, en fin, toda clase de suministros o productos culturales que estuvimos consumiendo de manera insaciable. Para lo que hacíamos en arte y cultura, arte en la industria, es bien importante ver que hay muchísimos PowerPoints en el internet que dan recorridos por toda clase de museos, galerías. La oferta en cuanto al arte, concretamente a las artes visuales, es enorme. Sin embargo, yo creo que es bien importante subrayar que para que haya un consumo significativo de las artes también tiene que existir esta mediación. Lo que siempre hacíamos cuando teníamos público en vivo es que hubiera este diálogo, de alguna manera asistirlo, tender puentes entre las obras de arte y los públicos para que éstas fueran mejor entendidas, siempre dar el contexto, ¿no? de cuándo fueron hechas, por qué fueron hechas, cuál es la circunstancia. Y esto es lo que los artistas, los curadores, todos los que en el gremio se llaman mediadores hacen, que ayudan al público a que eso que están viendo tenga un mayor sentido. Y claro, una de las cosas también muy importantes es vernos reflejados en ello. Está bien que haya las grandes obras maestras, pero también nos tenemos que ver nosotros, y lo diré en primera persona, como mujer, como tijuanense, como mexicano, ahí estoy yo también, ¿no? Y esto es bien importante en la selección de obra y en la presentación de la obra. Entonces yo creo que para hacer el mejor uso de las herramientas y las plataformas, lo mejor es que hubiera también estos diálogos entre los artistas que hablaran con el público para que fuera más personal, para que no fuera nada más la pantalla, para que hubiera este diálogo vivo en donde así como los que estamos presentes en una exposición y escuchamos al artista que nos dice, pues esto se toma así y esta es la anécdota del sujeto y esto, todo lo que contribuye al darle mayor significado, hacerlo más humano, es un plus, es lo que se tiene que hacer. Y eso es, creo que, uno de los puntos fundamentales del futuro, que hay que revisarlo, cómo lo hacemos. Claro que sí. Si quieres continuar con algo, Citlali. Claro que sí, pues coincido completamente con la maestra Montserrat, y también lo comentaba el Premio Nobel a la Literatura Mario Vargas Llosa, que hace un recuento, ¿no?, de cuando las crisis, las pandemias, de alguna manera empujan a la humanidad a la creatividad. El resultado de siempre estos procesos históricos es sin duda una nueva versión de la humanidad. Y pues hilando esta idea con la pregunta principal y cómo se aprovechan las tecnologías para fomentar la distribución de arte y el contenido artístico, yo considero que pasó algo muy, muy curioso. Desde mi perspectiva como politóloga, nosotros siempre hemos visto a las redes sociales como la nueva plaza pública,
Lo que se conocía con los griegos como la plaza en donde se exhibían los grandes juicios, pues ahora son las redes sociales, ¿no? Donde se democratiza más, donde se participa más, donde se comparte contenido y está más al acceso o a la disponibilidad de todos. Y de esta manera vimos que el gran contenido artístico que se empezó a propagar y empezó a empujar a los artistas a tener que aprovechar esta nueva área de oportunidad para compartir su trabajo, fue algo que vino a sumar sin duda al perfil profesional de cada uno de los promotores. Y como lo dice también mi querida maestra Tere Vicencio, de pronto el artista se tuvo que volver su propio promotor, y creo que es algo que siempre ha sido un área de oportunidad que en esta pandemia pudieron aprovechar y poder pulir más los artistas. ¿Cómo ves, mi buen Mariano? ¿Qué quisieras agregar a estas yo intervenciones? no limitaría el asunto tecnológico únicamente al periodo que estamos viviendo de pandemia. Realmente la tecnología como una herramienta es maravilloso, pero tiene, desde mi punto de vista muy particular, tiene dos aristas. Primero, a fin de cuentas, la tecnología no es más que un medio, es un medio para presentar, exponer, difundir. Dentro del arte, el inicio y el final, o sea, el inicio cuando es el proceso creativo, no puede darse sin la intervención humana. Y el proceso receptivo no puede darse sin la percepción humana. La tecnología no es más que un medio para poder dar difusión, que hoy en día es una gran ventaja, es una de sus grandes ventajas, esa difusión inmediata. Yo he trabajado muchos años en el periodismo y me tocó ir viviendo los procesos de información y de cómo, por ejemplo, una nota internacional te llegaba en un principio te podía llegar por fax, te podía llegar por telex, etcétera. Incluso las fotografías eran transmitidas. Después, cuando llegó la fotografía digital, ese proceso se agilizó, fue mucho más veloz, mucho más versátil. Esa es una de sus grandes ventajas. Y en el sentido de las redes sociales, hubo un boom porque en el caso de Facebook y Twitter, detonó en que todo el mundo se volvió periodista, todo el mundo se volvió politólogo, todo el mundo se volvió crítico de arte, todo el mundo se volvió filósofo, y hay unas cosas que están para dar vergüenza. Y en el caso de Instagram, todas las personas se convirtieron en fotógrafos potenciales. Así es. ¿Sí? De hecho, es un boom ahí que genera tal cantidad de información que llegamos a notas falsas, pues que es lo que nos está atacando ahora. Tenemos una cantidad tenemos tanta información, recibimos tanta información, ya sea visual, escrita y demás, no se preocupe, que es falsa, pero tenemos ahí un pequeño detalle que no es tecnológico, sino que es humano, y es la ignorancia. Y mientras no logremos sobrepasar esa línea o poder disminuir la ignorancia entre la población para que haya un sentido crítico y analítico de la información que estamos recibiendo, no podemos hacer nada. No sé si soy claro en el concepto. Ahorita que Citlali estaba citando a Vargas Llosa, en alguna ocasión durante la Feria Internacional del Libro me tocó escuchar a José Saramago, que decía, yo puedo llorar en las páginas de un libro, pero no puedo llorar en la pantalla de una computadora. Y es esa referencia humana inmediata, ¿no? O sea, el proceso no puede dejar de ser humano. O sea, el inicio, el final. Tenemos un gran tramo que es lo tecnológico, que es todo lo que es la difusión. ¿Sí? Eso es así como para arrancar. A mí me gustaría que también nos hicieran el favor de opinar sobre cómo aprovechar específicamente las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo también nos opinaran o nos ilustraran un poco de cómo cuidar
la calidad y sobre todo cómo cuidar la verdad en estas nuevas formas o con estas nuevas tecnologías, sobre todo en referencia a el arte y a expresiones de arte y cultura. Bueno, mencionan los medios y creo que aquí es bien importante subrayar que el medio que se utiliza, cualquiera que sea, te va condicionando, ¿sí? Te impone sus propias reglas. Mencionas el periodismo, mencionas las redes sociales, tienen esta inmediatez. Entonces, hay una serie de condicionantes, pues es una camisa de fuerza la que te va imponiendo, te dejan jugar dentro de ciertos parámetros y tienes que entenderlos y tienes que trabajar con ellos, si no sería muy difícil. Efectivamente, el lado humano es el más difícil de compensar. Esta tecnología te permite estar a distancia, cuidarte, pero te condiciona con esa falta de lo humano. Entonces tenemos que entender que ese es precisamente el punto que se tiene que trabajar para compensarlo en el nivel a que va dirigido, en cómo se interactúa, en que permita que el espectador, quien quiera que sea, aporte su propia respuesta para que lo pueda hacer suyo, porque si no lo hace suyo, aquello no tiene sentido. Entonces hay que entender los medios para entender sus limitantes y tratar de compensar esas diferencias, porque cada medio tiene lo suyo. Cuando la televisión va a desaparecer esto, cuando el libro va a desaparecer aquello, siempre hay algo que va a desaparecer. El caso es que nada desaparece, todo se va sumando uno a la otro, porque cada medio que encontramos tiene sus condicionantes y es bueno para algo. Y hay que encontrar eso que es mejor que ninguna otra cosa y aprovecharlo y compensar lo otro. Y la parte humana, ahí sí tienes toda la razón, es donde hay que trabajar. Claro que sí. Itlali. Y también, pues en esa misma lógica, estos medios de comunicación masiva llegan a una realidad con mucha libertad, en donde si bien ya tenemos bastante tiempo desarrollándonos en ellas y conociéndolas y explotándolas en su máxima potencia, pues de pronto no se han establecido las reglas, los decálogos, en donde podamos tener todos un margen de qué hacer y qué no hacer. Y voy a explicar un poco esta idea. Cuando tú te vuelves distribuidor de contenido, tú eres un oferente y tienes una demanda y quieres generar demanda. Entonces, ¿qué en redes sociales genera realmente interés en tener una conexión con la persona que está revisando sus noticias? La controversia. Lamentablemente es la controversia y otras cuestiones visuales que no necesariamente son propositivas, las que van a generar que la persona reaccione, que le provoque un sentimiento, una energía, un pensamiento que quiera compartir. Entonces el distribuidor de contenido se condiciona a ciertas reglas, porque pues todos aquí presentes pues muy seguramente manejan alguna página de internet, y de pronto si manejas un contenido inteligente, un contenido a lo mejor intelectual, no tiene tantas réplicas y de pronto pues de fallas, ¿no? En esta parte de ser mediático. Ese es un primer punto. Y bueno, nada más por mencionar, si yo tuviera 3 recomendaciones morales que hacer para los distribuidores de contenido, pues es fijarnos mucho en el tema del plagio, fijarnos mucho que cuando distribuimos contenido, pues no genere desinformación. Eso es súper importante. Y la tercera es que sabemos que el contenido va sesgado, siempre tiene algún tipo de tinte, ¿no? Que quiere generar cierta visión de alguna idea general, pero pues eso no implica que necesariamente el contenido que compartamos pues genere división, ¿no? Que eso pasa normalmente cuando vemos una publicación mediática, es para dividir, ¿no? Y creo que es una técnica publicitaria fascista que ha prevalecido y pues bueno, al final de cuentas es una estrategia comunicativa, ¿no? Bueno, a ver, Mariano, para redondear esto. A ver,
Yo sí quisiera hacer, creo que hay creo que hay una confusión, no sé si estoy captando bien, pero desde la óptica de Montserrat, ella, nos estás planteando que lo que falta en la tecnología es que haya más acercamiento humano, ¿sí? Sí. Bueno, ok, una de las maravillas de la tecnología es que en este momento estamos haciendo uso de ella y tenemos un acercamiento humano. O sea, no, yo estoy en Guadalajara, estamos a cientos de kilómetros de distancia, yo estoy a cientos de kilómetros de distancia de Tijuana, y gracias a la tecnología tenemos un acercamiento humano. La controversia, que es lo que llama a lo que hace referencia a Citlali, se puede dar en este momento y no necesitamos un medio masivo para generarlo. La controversia no es que el choque de dos ideas, y no necesariamente tiene que ser fascista, digo, pues a fin de cuentas también puede ser socialista, comunista y de cualquier perfil político que quieras plantear. La controversia siempre se va a dar, incluso en la concepción o en la percepción de una idea o en la forma de transmitirla. Yo creo que la tecnología es una gran herramienta, es una herramienta valiosísima. Es más, el futuro cada día es más inmediato. Hace años nosotros decíamos, voy a poner un ejemplo. Yo quiero pensar que nuestros abuelos dirían, ojalá algún día las escaleras se movieran solas. Bueno, la tecnología llegó y hay escaleras eléctricas. Ojalá algún día pueda irme de un continente a otro, que no sea por barco. Bueno, pues ya hay aviones. Hoy estamos en un momento en el cual podemos expresar nuestros puntos de vista, generar esa controversia a la que Citlali hace referencia, que es lo más natural del mundo, porque tampoco es algo tan humano la controversia como la percepción de las ideas o la interpretación de ellas, ¿sí? El ser humano es controversial, siempre. Hablábamos también, alguien hacía referencia sobre la verdad en los medios. Aquí hay otro punto que hay que tocar, que es la conveniencia. O sea, el mercadeo, que es vendible. En alguna ocasión platicamos que, por ejemplo, la fotografía, que es mi disciplina, si hay algo que tenía la fotografía era estatus de verdad. Tú no puedes fotografiar absolutamente nada que no exista. Nada. Lo maravilloso de la fotografía, que además es una tecnología, que entre esas cosas que platicaba a Monse, que una iba a sustituir a otra, cuando llegó la fotografía, dijeron que iba a sustituir a la pintura. Sin embargo, la fotografía se volvió una herramienta de los pintores para que las personas no posaran tanto tiempo para hacerles un retrato. Pero bueno, la fotografía lo que tenía era un estatus de verdad, y que hoy en día, en una competencia desgarradora de mercadeo, lo ha perdido. ¿Por qué? Pues porque hay fotógrafos que sin ética alteran las imágenes. En el asunto que no solamente se da en la fotografía, quiero hacer referencia a esto, también se da en el periodismo. Ahí es donde entra la controversia, ahí es donde entra la manipulación, ahí es donde entran las falsas noticias, la falsedad, la exageración de números, etcétera, muchas cosas. Yo no dejo de pensar que la tecnología es una gran herramienta a favor del ser humano. Ahora que también aquí otro punto, cuando Mons estaba hablando de que, bueno, la tecnología debería de acercar más a las personas, si yo hoy en día, si hace algunos años yo quería contactar a un artista, a un político o a cualquier otra personalidad para hacer un retrato, tenía que llevar un proceso larguísimo para poder llegar a él. Hoy es tan simple como busco su Twitter, busco su Facebook, consigo su correo electrónico, y solicito una entrevista y solicito una cita para hacer una foto. Creo que en ese sentido, irónicamente, tecnológicamente, nos ha acercado. Nos ha acercado mucho entre individuos. ¿Sí? Actualmente tengo un hijo en Europa. Yo recuerdo, cuando mi padre llegó, hablar a su casa en Madrid era una locura. O sea, eso era un dineral y era algo dificilísimo. Hoy en día yo hablo con mi hijo todos los días. Eso acerca. Reduce las distancias y acerca. El gran problema con el celular es que, como alguien dijo, el celular es algo es para acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca. Entonces creo que en ese sentido, ya como para redondear la idea, es más o menos
el uso que le estamos dando a la tecnología. Pues otra de las preguntas que queríamos que ustedes nos hicieran favor de comentar sobre es que sentimos o creemos que estas nuevas tecnologías son tales que a lo mejor permiten que con menos dinero, con menos recursos, podamos, llegar a muchas más personas. Sí, claro. A ver, habiendo entendido, claro que es eso que estás hablando, Mariano, es fundamental. O sea, acerca a las personas. Eso es precisamente de lo que se trata. Pero tú estás hablando uno a uno y acercándote a tu hijo que lo tienes lejos y eso. Eso mismo es lo que tenemos que traducir. Las tecnologías como herramienta educativa ya se quedaron, esas no se van a ir. La pandemia se puede acabar hoy en la tarde y no van a regresar los salones de clase a como eran antes. Esto ya fue el quiebre, ya fue el cambio y no hay marcha atrás. ¿Cuáles son las ventajas? La democracia, para empezar. Lo que te va a permitir estas nuevas herramientas es que eso que era totalmente elitista, que solo era para unos cuantos, tú lo puedes llevar a grandes masas, pero tiene sus condiciones. ¿Cómo lo vas a llevar? Si tú puedes suplir uno a uno, vaya, en la exposición de rostros de México que se presentó en la Casa de la Cultura del IMAC, que el artista fotógrafo es Mariano, donde se veía ahí una serie de personajes, de fotografías, donde él fue retratando en todo lo largo y ancho de la República a niños, jóvenes, trabajadores, mujeres. Esas fotografías, y es que yo me veo como ese, es que yo soy ese. O sea, yo soy de Colima, yo soy de Nayarit, yo soy de Guadalajara, yo soy ese que está ahí representado. Y tú estuviste explicando y narrando las anécdotas que habían detrás. Si logramos traducir ese diálogo de una exposición como la tuya a un público más amplio, es un tesoro, porque ya no tienes que estar ahí ese día, en ese momento, cuando de lo que se trata es de llevarlo a maquiladoras, a gente que normalmente no tiene tiempo, ni los recursos, ni la energía para ir a ver esas exposiciones. Pero esa mediación, ese narrar las anécdotas, en cómo la tomaste y cuál fue la circunstancia y qué te platicaron cuando se sentaron, eso es una joya que acompaña, va de la mano y ayuda a la apreciación y al sentirnos parte de. A eso nos estamos refiriendo. O sea, el medio ya se quedó, o sea, con ese vamos a tener que vivir. ¿Cómo lo hacemos mejor? No sé si… Claro que sí. Citlali, sí. Sí, no, pues es que abre completamente la zanja para esta pregunta, porque pues sí, evidentemente ya quebramos, ¿no?, la antigua realidad y estamos transitando a que de alguna manera encontremos las ventajas, que las hay y que es obvio, pero obviamente el cambio de pronto da miedo, ¿no? Y es retador. A mí me gusta la visión y creo que vamos llegando como hilando la conclusión de que necesitamos que esto se vuelva más humano, ¿no? Esto me queda claro. Pero desde mi perspectiva institucional, de esta parte de la óptica de la administración pública, me llama la atención que pues si bien va a beneficiar a todos los artistas y a lo mejor a todos los gremios de alguna manera a difundir su contenido, a ser más popular, más democrático, más para todos, todos los nichos de mercado que se estén promoviendo, en este caso exclusivo el del arte. De parte de las instituciones públicas, creo que es importante señalar que yo, por ejemplo, antes de hacer esta entrevista, revisaba el contenido de la creación de la Secretaría de Cultura. En el 2015, la Secretaría de Cultura se eleva de Conaculta a Secretaría con el fin precisamente de dar infraestructura tecnológica. Entonces, dentro de muchos marcos normativos de diferentes dependencias, entiéndase Secretaría de Educación Pública, entiéndanse institutos culturales, ya se traía la visión
de dar una infraestructura tecnológica, porque el cambio ya existía, ¿no? Entonces, es interesante cómo a través de este proceso, que no fue un proceso que nosotros quisimos, o sea, fue algo externo completamente a través de esta pandemia, pues nos vimos obligados ahora sí a dotar a las instituciones de infraestructura, a dotar al personal de capacidades adicionales para poder comunicar, para poder sobrellevar esta crisis, ¿no? Entonces, si la pregunta es ¿a quién beneficia, no? Estas nuevas tecnologías, yo diría que a todos completamente, que ya es una nueva modalidad, pero que hay una parte que nos quedamos a deber de alguna manera, y es que las instituciones públicas tienen que materializar todos estos nuevos avances. Tenemos que ir vamos 3 pasos atrás a lo mejor, y vamos echando mano de lo que tenemos, y como dicen las teorías de política pública, vamos saliendo del paso, ¿no? Pero es importante también tocar este tema, ¿no? Esta balanza que debe de existir. Mariano, si quieres concluir el punto. Sí, mira, sí estoy muy de acuerdo en lo que dice Monse. Estoy muy de acuerdo en lo que ella se refiere a esta cercanía humana entre, por ejemplo, en el caso del arte, entre el artista y el público. Y ciertamente cuando citaste el ejemplo de Rostros de México, sí es mucho más divertido y mucho más enriquecedor tener a la gente cerca y poderle decir, mira, y pasó esto, y que la comunicación sea inmediata, porque además se desborda una serie de preguntas, y entonces una pregunta te lleva una respuesta, y esa respuesta te lleva una anécdota, y ese es el factor humano. O sea, eso es algo que no se va a poder perder. A fin de cuentas, digo, la tecnología, por mucho que avance, vuelvo a lo mismo, que es una maravilla, a fin de cuentas, lo mucho que avance, el dedo que presionará el botón de arranque siempre será humano, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. Ciertamente, estamos en la etapa de la pandemia, esto ha generado una nueva normalidad, que yo siempre cuestiono cuál es la normalidad, porque algunas lo discutimos, no vamos a entrar en eso, pero ciertamente ahora las clases para los niños serán, por lo menos, no sabemos si ya se van a quedar así, vía tecnológica o presenciales, no sabemos si van a regresar a las aulas. Ciertamente esto también va a generar que esta nueva normalidad pase a ser en muy poco tiempo una vieja normalidad, porque en algo más va a tener que desarrollarse, y así sucesivamente. El proceso de evolución del hombre se sigue generando, vamos, o sea, ahora dependemos de máquinas. Las máquinas ahora nos permiten hablar, nos permiten comunicarnos desde la casa, trabajar. O sea, yo creo que el sueño dorado de muchos a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX era trabajar desde su casa. Ahora ya lo lograron. ¿Qué crees? ¿Sí o no? Bueno, esa es parte de la nueva normalidad. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Sí, es muy enriquecedor ese contacto humano. Yo preferiría estar tomándome mi café en una mesa redonda con cada uno de ustedes al lado, pero pues no se puede, ¿sí? Eso es lo padre. Y no estarnos cediendo la palabra intervalos, porque también ese comportamiento humano de no es normal. Muy sabroso. ¿No? ¿Es normal? No. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí, la verdad de las cosas es que efectivamente tenemos, creo yo, que hacer un gran esfuerzo para que todos nuestros instrumentos para diseminar la cultura y expresiones de arte se eficientice mucho más, que sea mucho más eficaz. Yo creo que, por ejemplo, el concepto de las personas acercándose al museo, si bien es un concepto que lleva muchos años de existir, pues no quiere decir que sea obsoleto, pero ya es viejón, ya necesitamos algo nuevo, ya necesitamos ir nosotros, o que las expresiones de arte vayan a la gente, se acerquen más a las personas. Y eso es en lo que yo creo que las nuevas tecnologías van a facilitar de manera dramática esta posibilidad, pero lo que necesitamos es mucha actualización y sobre todo
tener mucho cuidado con las verdades y con la forma de hacer las cosas. No sé si hay algún comentario adicional sobre esto. Yo un comentario que sí haría es no convertirlo esta mediación entre las obras de arte y tratar de llevar las obras de arte, las expresiones artísticas, que algunas será más fácil llevar. Sí, estamos de acuerdo que pregunta. las artes visuales es más fácil. Una obra de teatro, que bueno, todos los que tienen el privilegio de asistir a obras de teatro saben que la respuesta del público te va llevando y es una experiencia totalmente colectiva. Pero digamos, las artes visuales, no convertirlas en entretenimiento, no es boom, 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 una imagen tras otra. No, o sea, hay que darse el tiempo de ver, responder, analizar, hacer lo propio y luego intelectualizar. Tiene que seguir teniendo todos los pasos de cualquier experiencia artística. Si vamos respetando eso, podemos convertirla en una mejor herramienta, pero jamás, ojo, convertirla en un entretenimiento, porque entonces estamos usando las obras de arte para algo que no tiene mucho sentido. Efectivamente, o sea, llega un momento en que sí estamos entendiendo, o la gente ya empieza a entender que el arte es para entretener, y no, el arte va mucho más allá. Así es. Eso es definitivo. O sea, ahora que pones el ejemplo del teatro, el teatro es una disciplina que, como lo señalas, el público lleva y es un contagio masivo. O sea, la forma en que reacciona el público entre ellos es lo que hace la esencia de la obra. No es igual que ver una obra de teatro desde tu casa, porque en ese caso mejor es como, y si comparamos una obra de teatro con entretenimiento, pues te echas una novela de José Bardina y de... Ay, ya me vi muy viejo, ¿verdad? Con ese comentario. Ya me delaté. Pero bueno, y sobre lo que dice el ingeniero, quiero hacer énfasis en algo que ya lo había señalado. Estamos recibiendo demasiada información y en el sentido del arte es que cada día surgen pintores nuevos, músicos nuevos, cantantes nuevos, y no quiere decir, aquí también tendemos a confundir lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, no, es eso también al punto que quería llegar sobre lo que hablaba al principio de la ignorancia, ¿no? Que hay que afinar un poquito más nuestros sentidos y ser más perceptivos. No, el hecho de que no podamos asistir a los museos, espero que eso no cambie, porque a mí me gusta ir a ver una pintura, sentarme a apreciarla y poder acercarme a ver el trazo de la pincelada. Eso no me lo da la tecnología, eso me lo da el acercamiento a la obra, que es tan sencillo de pensar que, o para mí así lo pienso, que entre el autor de la obra y yo solo está la obra, no hay más. Independientemente de que esté o no esté, yo puedo apreciarla y puedo ver por dónde pasó el trazo del pincel. Entonces, esa es exactamente la parte humana que el arte te da. Y también me gustaría hacer énfasis en algo. En alguna ocasión decía Riquetti Wolf que el arte no sale del corazón, y tiene razón, el arte no sale del corazón, el arte sale de las vivencias, de las percepciones. El arte surge del cerebro, que es humano. El corazón no es más que un órgano que bombea sangre. Muy bien, muy bien. Que delata miedo o delata alegrías. Muy bien. Adelante para terminar el punto, Citlali. No, yo en el mismo sentido de las instituciones, vuelvo a lo mismo. Comentaba usted, ingeniero Gurría, que sí es un gran reto, esta parte humana es importante, es interesante, pero a mí me hubiera gustado mucho que en estas pandemias, pues la reapertura de los museos, por ejemplo, fuese igual de pronto que la reapertura de los restaurantes, ¿no? Por ejemplo. Que, por ejemplo, estas reaperturas de restaurantes responden a una necesidad de tener clientes, pero también de que se vieron obligados a tener respuesta para la contingencia y no le pegó tanto a estos sectores
como le pegó a los museos, como le pegó a las casas de cultura, como le pegó a los artistas. Entonces, creo que ahí hay una deficiencia que se tiene que curar, ¿no? Y si bien vamos a regresar a los museos, porque lo vamos a hacer, no van a desaparecer, sí se tiene que tener estrategias ya para que no vuelva a pasar la crisis tan dura que le dio a los artistas con esta pandemia y a las instituciones culturales. No es posible que una pandemia fragmente un trabajo de años, ¿no? O que pueda hacer tambalear tanto a las instituciones. Eso es increíble. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, una de las desgracias que el arte y las expresiones de cultura han sufrido a través de los, no años, décadas y siglos, es que en cuanto hay una crisis, tienden a ser las primeras víctimas. Así es que, bueno, la siguiente pregunta es un poco distinta. Adelante. Ahorita que Citlali hablaba de los museos, el asunto de los museos, nosotros somos uno de los países que tiene más museos per cápita en el mundo. Así es. Sí, eso es definitivo. Y de hecho, o sea, en el estado de Colima, es el que tiene más museos per cápita en el país. O sea, es impresionante. Pero hay un gran problema. Los museos no se afectaron por la pandemia. Los museos están afectados desde hace mucho, porque la gente no acude a ellos. La gente no entra a los museos. Ahora se hizo énfasis porque, bueno, hay un crack económico que provoca que la gente no salga de sus casas, que no vaya al restaurante y que por consecuencia pues no vaya a visitar un museo. Pero dentro del listado de cosas importantes del individuo común, el museo no está en los primeros lugares. O sea, eso es clarísimo. La afluencia de visitantes a los museos de México son extranjeros. Y habría que ver qué museos. El asunto cultural, el asunto de las artes, ese sí es un crack para los artistas, que no están en la bonanza. De hecho, nunca han estado en la bonanza si no hay un gran productor o un gran patrocinador atrás. Los que son artistas individuales, independientes, todos los que generan arte de forma independiente, siempre están a expensas de ese público, y ese público siempre es pequeñito. Entonces, necesitan un gran impulso económico de una empresa o de una fundación cultural que los apoye. Entonces, la pandemia hizo mella, pero ya venían lastimados, ya venían bastante lastimados. O sea, no quiere decir que en nuestro país la cultura y el arte esté tan sólido que una pandemia lo dañe, ¿no? Ya estaba dañado, de hecho. La pandemia vino a darle la estocada. Claro, así es. ¿Algún comentario adicional? Sí. Yo, sin embargo, sí querría decirte como respuesta a esto, efectivamente, tal vez los museos no son los más frecuentados, excepto las grandes exposiciones, las exposiciones taquilleras de Marquesina, que es así, agárrate porque ahora es con Ticketmaster y etcétera, etcétera, etcétera. Pero los espacios culturales, los museos, sí son los que ponen la mesa para que los artistas se hagan las curadurías, se armen los proyectos, las instituciones, sí somos los mediadores, sí somos los que tejemos finos para que esto suceda. Ya después se van, se dispersan, pero queda el folleto, quedan las imágenes, queda el libro, queda el catálogo, queda la filmación, queda todo esto que le da la vida una y otra vez, que eso es lo que estamos consumiendo ahorita en la televisión, en el tablet, eso nos lo estamos tragando, pero todo completo. Pero eso, una institución hizo ese guión, puso esa sala, hizo esa curaduría, tejió esos textos, esas son las explicaciones. Y eso lo hacen las instituciones, le dan un valor agregado a la obra, pero no se cobra, pues, o sea, está devaluado. Es un bien que se le confiere a las expresiones artísticas que al final del día, a la hora de los recortes presupuestales, se devalúa. Y entonces es muy difícil para nosotros verlo porque sabemos lo que se necesita y sabemos que si no hay ese trabajo atrás, es muy difícil que el artista solito, poniendo sus cuadros en un caballete en la plaza de San Jacinto o cualquier plaza donde se venda obra, solito camine. Es que esa es la gran diferencia.
Ahora que dijiste del recorte presupuestal, es muy simple. O sea, me das la razón. Cuando el gobierno decide que hay que ajustar, ¿a quién le cortan primero el presupuesto? A cultura, siempre. O sea, el primero, ahí sí cultura va a estar el primero en la lista. ¿Por dónde empezamos? Por cultura, todo el mundo sabe, ya nadie pregunta. Por lo general preguntan quién va a ser el segundo lugar. Ah, pues salud. Ah, bueno, es otra cosa. Pero como que cultura no se toca el corazón para hacerlo, ¿sí? Y sí estoy de acuerdo en que las instituciones definitivamente apoyan a los artistas. Eso sí es indudable. Y con muy pocos recursos. Y yo he visto instituciones que hacen auténticos milagros para poder darle difusión o presentar la obra de un artista. Pero también conozco instituciones que no es más que una mafia donde se mueve única y exclusivamente a los compadres del director, ¿verdad? Etcétera. Y donde el director además funge como curador porque él dice si le gusta o no le gusta la obra. O sea, de todo hay. Pero lo que sí es que el gremio cultural es el primer afectado en el sentido de hay un recorte de presupuesto, cultura es el primero. Así es, así es. ¿Alguna otra mención, Citlali, o pasamos a otro punto? Yo, hace unos minutos, Montserrat mencionó un aspecto que también queríamos preguntarles, y es, ¿qué creen ustedes que con las nuevas tecnologías, qué fase del arte o qué especialidad del arte es más fácil o es más rápida o más económico instrumentar para que se pueda hacer masiva su difusión? ¿Cómo qué parte? Sí, empezamos otra vez. No, empezamos con Citlali, dice Montserrat. Está muy bien. Bueno, yo no soy tan conocedora como la maestra Montserrat, pero quiero como poquito señalar lo que estoy segura va a estar un poco de acuerdo. Creo que en el tema de la difusión, al menos por las redes sociales, funciona todo lo visual. La gente es increíblemente, creo que las nuevas generaciones se van a convertir en personas con inteligencia completamente visual. Ya lo estamos viviendo en los trabajos, en donde ya una ficha, por ejemplo, ¿no? De 2 hojas, pues me sirve más un layout, me sirve más una imagen que me diga o me resuma un contenido. Y creo que en ese sentido las artes visuales van ganando de alguna manera en esta carrera, aunque considero que todos va a ser un área de oportunidad de crecimiento para la difusión de cualquiera de las bellas artes, pero creo que van ganando las artes visuales. Adelante, Mariano. Mira, en el asunto de las artes visuales, ahorita que toca Citlali, que las nuevas generaciones van a ser visuales, siempre hemos sido visuales, o sea, nosotros... ¿Mande? Yo no tanto le digo. Claro, tienes que serlo, porque si yo te digo la palabra casa, tú no piensas en la palabra casa, piensas en una casa. O sea, somos seres visuales, netamente visuales. Todo lo percibimos por imágenes y todo lo describimos en base a imágenes. El asunto es que, como la imagen es un medio tan inmediato, es con el que expresamos y percibimos de forma inmediata. No necesitas saber leer y escribir para poder interpretar una imagen. Eso es lo importante. Por eso, y porque tenemos en la tecnología pantallas, monitores, y los monitores lo que es más explotable es la imagen. Lo que yo sí creo que las artes plásticas van a ser muy afectadas. ¿Por qué? Porque la fotografía con redes sociales como Instagram están saturando demasiado. Entonces tienes tanto que ya no sabes qué seleccionar. Y otra, el 90% de lo que cae viene manipulado y viene alterado. Una de las disciplinas que yo creo, o 2 de las disciplinas que se ven más beneficiadas por la tecnología es la literatura y es la música, ¿sí? Porque ahora ya una casa editorial basta con que suba el PDF de la obra y lo ponga a la venta y se evita, te lo va a dar al mismo costo que si estuviera impreso, pero se está evitando todo el proceso de impresión. Y en el caso de la música, vino a beneficiarlo en el sentido de la piratería. O sea,
la piratería musical era a tal grado que ahora, bueno, pues puedes acceder y comprar la melodía por medio... Spotify, por ejemplo, es un sistema en el cual tú pagas una renta del servicio y evidentemente regalías hacia el autor de la melodía, cosa que antes, pues... imposible. Imposible, pues, o sea, sencillamente salía un DVD o un CD y lo reproducían y fastidiaban a los autores. En mi punto de vista, esas dos, literatura y música, van a ser muy beneficiadas. No estoy tan segura que la literatura, sí, nuestras casas editoriales sí están ahorita pasando por una crisis. Espero que se encuentren los caminos. En la música estoy totalmente de acuerdo. Se llegó al precio, básicamente. O sea, si pagas una cuota mensual de esa plataforma que mencionas o cualquiera otra y tienes acceso a toda la música y vas buscando lo que te gusta, definitivamente. Cuando salieron las plataformas costaba ese mismo precio por canción. Entonces, se abaratan los costos, cosa que es muy importante. Y la tecnología sí ha abaratado mucho los costos y ha ayudado a que ¿cómo se llama? La música en particular sí se cobre, sí se les pague y sí esté al precio accesible, que la piratería, bueno, también ya no conviene. Y las películas igual, o sea, por el precio de una membresía puedes ver todo lo que quieras. Ya se eliminó en mucho la piratería, a menos que estés buscando algo que no encuentras en otra parte. Yo no sé nada de eso, todas las películas que se pague el precio completo. Pero sí ha beneficiado mucho porque sí se compran, pero también se abarataron. El retorno de la inversión de una película que es altísimo no es lo mismo ahora que en años anteriores, que era la experiencia de ir al cine, y la película misma ha ido cambiando para caber en la pantalla. No pensemos que no. Cada uno de los medios que ahora se usa para que sea consumida esa expresión artística afecta la manera en que después se va a producir. Ya no estás pensando cómo se va a ver en la pantalla grande, estás pensando cómo se va a ver en la pantalla, que se verá en una tablet. Entonces, ¿me entiendes? O sea, sí va condicionando al autor mismo. Entonces, sí hay que ver cómo esto da la vuelta y analizarlo y tomarlo en consideración. Tampoco negar que la película se ve magnífica en la sala, compartida, te tienen cautivo, tárdese lo que se tarde, la experiencia puede ser catártica porque es parte de esa experiencia. Era más afín al teatro, ahora lo es menos. Y bueno, en la literatura, claro que sí, hemos leído mucho más en esta pandemia. Claro que sí. Miren, pero a ver, adelante, lo que yo me refería a la literatura, en el asunto de la literatura, era que en los costos y en los procesos de producción, sí, ellos se benefician. El problema que tiene la literatura es captar lectores, pero eso siempre ha existido. Entonces, eso es algo, es una mina que tienen que seguir trabajando, captar lectores. Pero el proceso es un beneficio. Nos queda un poco de tiempo y entonces quisiera que en unos 2 minutos cada uno de ustedes tratáramos de cerrar este ciclo de opiniones sobre el futuro del arte y las expresiones de cultura en relación con las nuevas capacidades de comunicación que se han desarrollado en los últimos años. Adelante, Citlali. Y me queda como reflexión de esta rica plática con estas 3 personas, a las cuales a 2 de ellas ya las conocía y les admiro bastante, y con el gusto de conocer a Mariano. Me queda sin duda la reflexión de que tenemos que brincar la brecha de humanizar el proceso comunicativo en las redes sociales, en las plataformas de comunicación. Y por otra parte, refuerzo la idea que las instituciones públicas no nada más deben dotar de infraestructura tecnológica, sino deben de estar a la altura de crisis para que, si bien sectores culturales que ya estaban afectados, pues no se vean completamente muertos, ¿no? Eso es muy importante. Esa reflexión me llevo esta tarde. Muchas gracias. Mariano. Pues mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice Citlali. Yo agregaría que
También es un placer conocerte, Citlali, no tengo el gusto. A Monse sí, porque la conocí en Tijuana, y al ingeniero Gurría también. Ya tenemos nuestras batallas luchadas. Pero en el caso de ahora que hablas de las instituciones, yo creo que algo que ayudaría mucho a los artistas, a la difusión del arte, a todo este proceso creativo, es que aquellas personas que están involucradas o que llegan a los puestos institucionales relacionados al mundo de la cultura en este país, conozcan de ella, ¿sí? O sea, no es que lo vean más que como un puesto burocrático, que lo vean como un apostolado. O sea, a fin de cuentas, el que está ahí tiene que impulsar todo lo que se genera. Y cuando hablo de cultura, estoy hablando desde no sé, las tradiciones indigenistas, las danzas, la pintura, la fotografía, la música, etc. O sea, es que es un arcoíris de un abanico tan grande que a veces piensan que cultura pues es llevar pues no sé, a la banda Limón a tocar en la plaza pública, y no, o sea, no es por ahí exactamente. Entonces creo que debe haber más, se deben involucrar más y se le debe de asignar ese puesto a alguien que tenga la convicción y el conocimiento para hacerlo. Esa es mi opinión. Muy bien. Montserrat, para cerrar nuestro panel. Híjola, mi reflexión se iría un poquito para otra parte. Yo creo que definitivamente el consumo que hemos hecho de las expresiones artísticas demuestra su necesidad y su presencia inminente. ¿Cuál es el problema? Que el dinero no le llega a los artistas. Hay una devaluación en el proceso, y en todos los tanto presupuestos como consumo, con todo, hay una devaluación y no se paga lo que vale, y sigue circulando de manera gratuita, y tiene que haber un reordenamiento, una reflexión bastante más profunda al respecto de cómo hacer que ese valor agregado que le damos a las artes, de alguna manera sí le pueda llegar al artista al final del día, o a la misma promoción de las artes. Creo que aquí falta muchísima reflexión a nivel muy global, pero lo que yo sí he visto en esta crisis es consumo, es una necesidad, y se ha demostrado por los números simplemente. Los números te lo indican, pero sigue la pauperización de los artistas, continúa la devaluación de las instituciones. Entonces, pero si lo estás necesitando, si lo estás consumiendo, esa incongruencia yo trataría de buscar los mecanismos de discusión con todos los gremios para encontrar mecanismos que puedan derivar en un mejor funcionamiento de algo que ya demostramos que necesitamos. Muy bien, muchas gracias. Pues miren ustedes, estamos a punto de terminar, tenemos un poquito más de un minuto, y sí, efectivamente, necesitamos encontrar formas, maneras, procedimientos para que estos beneficios le lleguen, sí, a muchas personas, a muchos grupos humanos más amplios, pero también al artista. Yo creo que el país ha dado algunos pasos hacia allá significativos e importantes. Ahora ya tenemos una Secretaría de Cultura. Esto ya tarde o temprano empezará a permear de alguna forma, y creo yo que lograremos algunas mejoras sustanciales, pero siento que la tecnología nos debemos de apoyar, cualquiera que estamos interesados en el fomento de las artes, en estas nuevas capacidades para poder hacer que el arte no sea un artículo de lujo, sino que sea una necesidad básica. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables y muy buenas tardes.